Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro programa Letras de Nuestra América. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es Grisel y bueno, vamos a pasar a leer su semblanza para que conozcan, no olvidando que bueno, está mi compañero Daniel Salomón y su servidora Amelia Rivas. Bueno, ella es Grisel Gómez Estrada, nació aquí en la Ciudad de México, es maestra en letras españolas y doctora en letras mexicanas por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Obtuvo el apoyo de PACMIC, Culturas Populares de Oaxaca de León, Oaxaca, para la edición de los libros para niños con título 8 Venado y 6 Mono, La Princesa Guerrera en 2007. Obtuvo la beca del Fondo Mixto del CONACYT para realizar la investigación textos orales sobre la figura del indio de Nuyó, 2011-2012. Sus principales líneas de investigación son el humor en la obra de Cervantes y la literatura de tradición oral oaxaqueña, de la cual destaca su estudio sobre la chilena. Sus estudios han sido publicados en libros y revistas especializadas de México y otros países como Revista Literaturas Populares, Boletín de Literatura Oral, Celestinesca, Criticón, entre otras. Ha publicado textos orales sobre la figura del indio de Nuyó, Mirada sobre Elena Garro a 100 años de su nacimiento, los recursos formales de humor en las novelas ejemplares de Cervantes y aún en prensa el libro Baila una gota en la noche, rasgos orales y poética de la poesía mixteca actual, y ha impartido clases en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en la Normal Experimental de Oaxaca de León, en la Facultad de Filosofía y Letras de la SUA UNAM, y en la actualidad es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es miembro del comité editorial de la revista Andamios. También es poeta. Bien, bienvenida Grisel, muchas gracias por acompañarnos y bueno, antes de que empecemos nuestra charla, me gustaría leer algún par de poemas que se encuentran en el libro de Humor, Dolor y Erotismo, que es una antología poética publicada en la UACM. Y bueno, este primer poema se llama Algo ha muerto. Mira, la cabellera de los cipreses no volverá a moverse. Algo ha muerto. Algo enrarece el aire y pone rojas las margaritas. El río no volverá a bailar, su agresivo son de tiempo. Y tú no volverás a transformarte en anfibio azul cuando se fundan los astros con mi cuerpo. Algo ha muerto y tus manos están llenas de sangre. El siguiente poema se llama ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Como come de esta piel calcinada por el jamás. ¿Ya acabaste? Ahora no te vayas. Bienvenida, Grisel, a este nuevo capítulo de nuestro programa. Y bueno, no sé, Daniel, si quieras comentar algo antes de darle la palabra a Grisel. Sí, para iniciar justo, ¿no? Lo que nos reúne aquí, que existe la literatura oral en lenguas originarias, creo que es un tema muy importante, muy interesante, ¿no? Porque hablábamos en otros capítulos acerca de la lengua española, ¿no? El origen de la lengua española, cuántos años tiene de existir la lengua española, a diferencia de otras lenguas, ¿no? Poníamos de ejemplo el triqui, que decíamos tiene más o menos 3.500 años antes de nuestra era, ¿no? Hay un rastro, ¿no? De que desciende desde hace 3.500 años del otomangue. Uh-huh. ¿No? Entonces decíamos, si tenemos escritos, los primeros escritos que se encuentran en español, como las glosas, ¿no? Y son muy jóvenes, ¿no? Uh-huh. Digamos 1.000 años, en realidad es muy joven para cuando estamos hablando de toda la tradición oral que viene en las lenguas originarias, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante decir, ¿no? ¿Existe la lengua, la literatura en lengua originaria? Bueno, pues muchas gracias por la Sí. invitación, Amelia, Daniel. Estoy muy contenta, me honra que hayan pensado en mí para hablar de este tema. Bueno, en efecto, parecería absurdo la pregunta, Ajá. pero es justo lo primero que se preguntan los filósofos, ¿no? La primera pregunta ontológica es, ¿esto de lo que vamos a hablar existe? Sí. Es interesantísimo que se haya planteado de esta manera, porque hay cosas que parecen obvias, pero no lo son del todo.
Como decía Daniel, en efecto, hay lenguas de América muy viejas y la lengua española tiene un poquito más de 1000 años, ¿no? Sus referentes escritos datan incluso más tarde, de más tarde, y lo que sí parece que se ha podido recuperar con mucho trabajo, porque en ese tiempo no había grabadoras, Claro. no había estos elementos técnicos que tenemos, es la voz oral de los españoles. Esto es maravilloso. Y se recuperó gracias a que unos poetas árabes cultos, o sea, ellos ya tenían una cultura, una escritura muy, muy importante cuando llegaron a España, ellos inventaron una forma poética que se llama mowashaja, espero pronunciarla bien, ay, ya me hice bolas. Esta forma poética constaba de un poema culto escrito y remataba con unas cancioncitas al parecer populares, ¿no? De esto nadie se dio cuenta hasta entrado el siglo XX, más o menos hasta la mitad del siglo XX, y gracias a eso pudimos recuperar, tener noticias, no son muchas, de unas 50 y tantas jarchas, que son unas coplas en voz femenina, la voz lírica es femenina y que hablan generalmente de amor, y que los especialistas aseguran que pueden ser coplitas orales, que gracias a estos poetas árabes que tanto les gustaron las jarchas, que remataron sus poemas con estos ejemplos de poesía oral. Entonces, vamos a ver que es muy difícil para América Latina recuperar, investigar algo sobre las culturas prehispánicas que prácticamente los españoles destrozaron, no nos dejaron nada o casi nada. Lo poco que sabemos de las culturas prehispánicas es nada, nada. Sí. O sea, sabemos poquísimo porque los documentos que se tenían que avalaban que avalaban la cultura prehispánica, pues fueron destruidos. De pura casualidad, se pudieron recuperar algunos códices mixtecos, justamente, de pura casualidad, o sea, libros mixtecos, y me parece que uno maya, si no me equivoco. Ahora, León Portilla nos cuenta justamente que los frailes que llegaron a evangelizar, pocos de ellos, tampoco fueron todos, porque si hubieran sido todos sabremos tal vez más, se dedicaron a tratar de recuperar esta cultura a partir de la oralidad, ¿no? De tal manera que los sobrevivientes hicieron códices, ¿no? Códices ya en la época de la colonia, y recuperaron algo de su tradición, ¿no? ¿Voy bien? Sí, ¿puedo sí. continuar? Okay. Sí, claro. Bueno, León Portilla nos habla de un fenómeno muy interesante que él ha investigado, prehispánico. Al parecer en las escuelas sí se veían así como los códices, pero el contenido se memorizaba, ¿no? Entonces, esto es importante porque estamos hablando de un texto escrito, es decir, ya no es tradición oral, ¿no? Algo escrito, sí, claro. Pero que se servía de la oralidad para enseñar en las escuelas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Una tradición oral en los pueblos indígenas influenciada por la llegada de los españoles y que además también tenía ciertos vestigios de sabiduría, sí,
porque mucha de ella, no toda, venía de estos libros de los códices, ¿no? Claro. Entonces, volviendo a la pregunta, por todas estas razones es pertinente la pregunta, ¿no? ¿Qué hay de la literatura de tradición oral en los pueblos indígenas? ¿De dónde viene? ¿Es auténtica? Obviamente es auténtica porque está viva, ¿no? Es decir, la literatura de tradición oral viene de tiempos ancestrales. Sí. El mismo León Portilla encontró en sus estudios a un informante indígena que le recitó, le cantó, no sé, en el libro no está especificado, unas coplas de contando una historia de cómo el hombre pasó a América, ¿no? Okay. Entonces eso es una cosa tremenda, ¿no? Antiquísima, que decía algo así, o por lo menos eso suponemos, que decía algo así, que pasaron por el lugar del hielo y fueron bajando hasta el sur hasta encontrar su lugar. Esto a mí me parece loquísimo, porque la tradición oral viaja, de pronto tenemos que en México contamos un cuento de un peladito en un debate con alguien culto, y resulta que en la tradición oral de la India se cuenta un cuento similar o que está en el libro de Buen Amor, ¿no? Sí. Entonces eso es, la tradición oral viaja y, sin lugar a dudas, influye en la tradición oral de otros países, de otros pueblos. Entonces, por eso podríamos decir que la literatura de tradición oral de los pueblos es auténtica, porque nace de ellos, permanece según sus valores y según sus intereses y su estética. Ajá. Vamos a ver en ese sentido que es auténtica, pero que sin duda ha tenido una gran influencia de los españoles. Okay. ¿No? Sin duda. Sí, justo eso, ¿no? Porque ahora que comentabas todo esto, yo reflexionaba, pues claro, ¿no? Los españoles o la literatura escrita en lengua española es muy fácil hacerlo. Ahorita es fácil encontrar cómo surge, de cómo va evolucionando, ¿no? Desde la poesía, desde los primeros poemas, desde los juglares, ¿no? Es fácil, porque históricamente ahí está plasmado en los libros, en la literatura, ¿no? Y justo ahora la literatura en los pueblos indígenas, pues como dicen, ¿no? Fue destruida completamente. Tenemos por ahí algunos textos que sobreviven, pero pues a comparación de lo que pudo haber existido, supongo que es nada, ¿no? Pensaba yo en esto último que decían acerca de de qué habla la tradición oral en los pueblos originarios, ¿no? ¿Por qué es literatura? ¿Por qué ahora deberíamos llamarles literatura, ¿no? Porque yo creo también que más allá de si es literatura o no, es parte de su existencia, es el mito, ¿no? Llevado a la práctica, a la ceremonia, es parte de la existencia, ¿no? No es una simple narración de alguna historia, sino es la vivencia, es la forma en que se explica la vida, el universo, la existencia, ¿no? Y que no necesariamente se le cataloga como literatura dentro de las propias culturas originarias, ¿no? Ese es un concepto que nosotros tenemos acá en la lengua española, pero que pues incluso veamos en las lenguas cuántas tienen una traducción de literatura, o más bien cuántas hay un símil, ¿no? Existe la palabra. Ajá. Porque ahí pues cuántas culturas no conocieron la escritura hasta mucho tiempo, ¿no? Cuántas culturas vivieron aisladas en la oralidad justamente, ¿no? No sé, bueno, Grisel, si quieres añadir algo. No, lo que tú dices es importantísimo y fundamental. Los que nos dedicamos a recolectar esa literatura de tradición oral, nos empeñamos en llamarle literatura por una razón. Porque
el estudio desde el punto de vista literario, es decir, los antropólogos, los sociólogos han trabajado mucho con los pueblos y han recolectado muchas historias, muchas canciones, en fin, pero no han sido estudiadas desde el punto de vista estético. Y como hay mucha gente, académicos, que dice, ¿por qué estudias eso? Eso no es literatura, ¿no? Literatura es la de Octavio Paz, la de Coral Bracho, no. Eso no tiene valor, eso dejas a los antropólogos. Y nosotros nos empeñamos para darle dignidad y le decimos literatura. Sin embargo, nosotros somos conscientes de eso que tú dices. Tú no puedes llegar a un pueblo a decir, oye, cuéntame una leyenda, porque la palabra leyenda tiene una idea de fantasía, Sí. implica una idea de fantasía. No, nosotros llegamos con mucho respeto a hablar de, cuéntame tus relatos, que si sabes, tú has oído hablar del indio de Nuyó, tú has oído hablar de La Llorona, ¿qué sabes al respecto? En fin, ¿no? Y justamente tenemos conciencia de ello. Hablamos en términos de mito, de leyenda, de literatura, para que sea más fácil, es como tener un lenguaje científico, como para que los estudiosos, los estudiantes sepan de qué estamos hablando. Pero en realidad tienes toda la razón. El mito para los pueblos es su historia, de su origen, y eso es importantísimo, es sagrado. Igual las leyendas son historias de personas que sí han existido. Por supuesto que el imaginario popular les ha dado ciertas características, pero tiene que ver con cuestiones que ya Walter Ong las ha estudiado, de cómo los pueblos que no tienen letra escrita pueden aprenderse con ese conocimiento que tienen. Porque los pueblos, aunque no tengan escritura, tienen conocimientos. Sí. Tienen conocimientos, tienen una suerte de medicina, tienen una suerte de literatura, que es algo más, que es historia para ellos. De hecho, sabemos que, bueno, yo en los estudios que he hecho, en las entrevistas que he hecho, en la Mixteca, que es donde yo me he desarrollado mi estudio, pues trabajé en la Universidad Tecnológica de la Mixteca muchos años y amo la Mixteca. Justamente los informantes no les puedes hablar de estos géneros, ¿no? Tiene que ser a partir de su propia historia. Y bueno, decía que Walter Ong mencionaba algunas características de pueblos que todavía no tienen escritura. Y una de ellas era esta, justamente, su historia, los acontecimientos históricos que quieren guardar los pueblos, tienen que ser pasados por la lógica de los pueblos que no tienen escritura, y en esa lógica es útil, son datos utilitarios para que, o son más bien técnicas utilitarias para que puedan aprenderse tanto conocimiento en la cabeza, ¿no? Como tener, como repetir mucho, eso lo hacemos en la oralidad normal, repetimos mucho, pero en historias orales también se hace para poderse aprender, para poderlo transmitir a los jóvenes que a su vez se van a convertir en transmisores, ¿no? Por ejemplo, ahora venía oyendo en el radio, justamente ahorita que venía a un músico, no me acuerdo de todo el nombre, pero terminaba en Miaja, no sé si en Armijo, no sé si tendrá que ver con la profesora Armijo de la UNAM, pero bueno, él decía que tomó clases en Marruecos de música y que a alguien se le ocurrió sacar una partitura y que el maestro se puso muy enojado, le tiró la partitura, gritó,
porque dijo que la música, estamos hablando de la tradición oral musical, se aprende primero viendo al maestro y después memorizando toda la música, cómo se toca algo acá en el cerebro, en la mente, justo como lo hacen, insisto, quienes no tienen escritura, ¿no? Entonces, sí, lo que has dicho es importantísimo considerar para valorar con respeto estos textos orales, ¿no? Claro que sí. Sí, bueno, a mí me inquieta, ¿no? Esta parte del proceso de memorización, ¿no? Tengo acercamiento, ¿no? Por mi formación como psicóloga también. Entonces, me sorprende cómo es posible que esta parte de la literatura oral, ¿no? Permanezca justamente por este mecanismo de la memoria y que justamente ahora nosotros, ¿no? Teniendo al alcance tanta tecnología, no podamos memorizar ni siquiera un número de teléfono, ni siquiera el propio, ¿no? Yo creo que sería importante en ese sentido retomar, ¿no? Como estos saberes de la literatura oral para traerlos de vuelta, no solo para visibilizarlos, sino también para utilizarlos como esta herramienta, ¿no? Justamente, hiciste que recordara ahorita con lo que decías, los momentos en que nos reuníamos en casa, hace tiempo, a veces no teníamos acceso a la luz, y la abuela se sentaba, ¿no? Frente a la vela y empezaba a contar las historias, ¿no? Y entonces tu imaginación, pues, se disparaba, ¿no? Pero era tal el proceso de memorización que la abuela tenía, ¿no? Que, o sea, veías tú las imágenes en tu cabeza, ¿no? Y ahora es un tanto difícil, ¿no? Y creo que uno de los intereses también que surge a partir de lo que mencionas es, ¿por qué no acercarnos de nuevo, ¿no? A estas historias y este conocimiento que tienen, por ejemplo, pues nuestras abuelas, nuestros tíos, ¿no? Y que justamente son parte de la formación de un conocimiento que, si bien no es escrito, ¿no? Tiene relevancia, ¿no? En nuestra formación, ¿no? Es parte de nuestra vida. Entonces creo que también esto que comenta Grisel es importante, ¿no? Para poder retomar estas historias que los abuelos tienen, ¿no? Y pues, no sé. Lo que has dicho es muy cierto, porque todos, escribamos o no, tengamos escritura o no, tenemos influencia de los conocimientos orales que se nos transmiten. Así es. O sea, mi abuelita, por supuesto, que a pesar de que ella solo cursó hasta la primaria, era maestra del pueblo, o sea, imagínate, ¿no? Que no había, si hoy en día tenemos muchas carencias de educación, pues hace, no sé, hace 80 años, 100, pues peor. Entonces, mi abuelita nos decía cuando teníamos malestares, te duele el estómago, se me hace que tienes amibas, tómate diario en ayunas un té de hierbabuena y vas a ver cómo se van a... Eso es tradición oral. Sí. Eso es tradición oral. Lo que el maestro de Marruecos les decía a los alumnos es tradición oral. O sea, no solo la tradición oral se limita a la palabra, sino a muchas manifestaciones, ¿no? A los artesanos también, a los músicos, en fin. Entonces, pero tenemos un problema, que entre más grande sea una comunidad hasta llegar a ser una ciudad, se termina la vida comunitaria. Sí. ¿No? Entonces nosotros, pues sí, nuestra abuelita, nuestra tía, nosotros los de la ciudad, podemos tener todavía algo de tradición oral. Yo por mi parte creo que son los refranes, ¿no? Los que tengo, que también vienen de mi abuelita, pero eso se pierde. Eso que tú dijiste, no teníamos luz y nos reuníamos con nuestra abuela a contar historias, me parece hermoso. Por eso me quedé enamorada de Guajuapan, que también ya está dejando de ser pueblo, por cierto, que ya es ciudad más bien, porque sí había una vida comunitaria y que me conmueve mucho,
porque en la ciudad no hay esa vida comunitaria. Cada quien vive como bien puede sobrevivir, ni siquiera sabemos cómo se llaman los vecinos. Exactamente. Y bueno, pues así vivimos. En cambio, en los pueblos de campesinos, de pescadores, no sé, todavía hay esa vida comunitaria, que yo creo, tristemente, se va a perder, ¿no? Cada vez no, o sea, en primer lugar, aspiramos a que todos los pueblos sean alfabetizados. Sí. Y cuando ya todos sean alfabetizados, pues ya no va a haber necesidad de guardarse todos los conocimientos en la mente, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, ya, bueno, según el gobierno de Claudia Sheinbaum, una de las cosas por las cuales desapareció el Instituto de Telecomunicaciones es para reformar este asunto y que el Internet y celulares lleguen a todos los pueblos. Sí. Eso nos va a mermar, a sí. contaminar, ¿no? Sí. Entre comillas, nos va a va a permitir muchas cosas buenas. Sí, por supuesto. ¿No? O sea, el que tú me has visto dando clases, Sí. que de pronto no me acuerdo de un dato y rapidísimamente lo tenemos por el celular, ¿no? Entonces, es bueno, pero sí, sin duda, merma la memoria, el celular merma la memoria, las calculadoras merma nuestra capacidad de hacer números, de hacer cuentas, Sí. sin duda, y no sabemos qué otras cosas habrá. Entonces, esto lo piensa Walter Ong, que tarde o temprano ya no va a haber oralidad en ese sentido, sí. ¿no? En ese sentido de tradición oral de cualquier tipo, musical, Sí. verbolaria, en fin, porque se tiende a que todos los pueblos sepan leer, a que todos los pueblos tengan, repito, de tecnología nueva Sí. que nos permite mayor comunicación. Entonces, bueno, pues eso creemos que va a pasar y lamentablemente la vida comunitaria, supongo que de alguna manera vamos a ingeniárnosla para, bueno, el ser humano en el futuro, Sí. si es que hay futuro, para comunicarnos de una manera humana, ¿no? Y amorosa, que es lo que necesitamos. Ay, hiciste que me diera mucha nostalgia. Antes de tiempo, pero bueno, Sí. no lo vamos a ver nosotros. Sí, ojalá. Pero bueno, recordaba también, bueno, hablando del proceso de alfabetización, ¿no? O sea, por ejemplo, esta institución que se dedica a llevar la educación a los pueblos, ¿no? Que es CONAFE, ¿no? Que justamente, ¿no? Tiene toda una sección de libros, ¿no? Y entonces uno puede ingresar para participar y ser docente, ¿no? En algún pueblo remoto de cualquier estado de la República y llevar, ¿no? Si bien no es un dispositivo actual, ¿no? Tecnológico, el libro finalmente también es otro dispositivo, ¿no? Tecnológico, por supuesto. Tecnológico, ajá, a través del cual se lleva el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando tú dices de esa parte de, en ese sentido se va a perder todo aspecto comunitario, pues entonces ¿en dónde vamos a deparar como humanidad, no? Si en las grandes ciudades estamos fragmentados, ¿no? Y somos pocos esos espacios en donde intentamos resistir, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, no? Creo que sería interesante escribir también sobre ello y reflexionar, ¿no? Sobre cuál va a ser nuestro futuro sin una tradición oral en ese sentido, ¿no? O sea, igual recuerdo cuando la abuela decía, bueno, tómate el té de manzanilla, ¿no? En el caso de las mujeres, cuando llegaba nuestro periodo, toma el té de orégano y te va a quitar los cólicos, ¿no? Cosa que, bueno, funcionaba, otras, ¿no? Las parteras. Las parteras, ¿no? También que es algo, bueno, que también igual ya habíamos hablado del tema, ¿no? Estos conocimientos ancestrales, ¿no? ¿En dónde van a quedar? Y que yo me doy cuenta que si bien, por ejemplo, en el caso de la música, al menos yo he tenido más referentes en la tradición oral a hombres, ¿no? Y en la parte de la partería, ¿no? De la medicina tradicional, pues están las mujeres, ¿no? Entonces, estos complementos, ¿en dónde se van a situar? ¿En dónde vamos a dejar memoria de ello, no? Y si realmente
queremos que esto muera, ¿no? Esa es como la reflexión que me deja pues tu aportación. ¿Tú? Sí, yo pensaba en lo que platicábamos en programas pasados, ¿no? Acerca del México profundo del que habla Bonfil Batalla, ¿no? Como históricamente este México profundo, las comunidades, los pueblos fueron relegados, olvidados, ¿no? Y que vemos ahora esa necesidad de decir, no, aquí están, claro que estamos, ¿no? Y claro que seguimos acá. Pensaba, eso me hacía pensar también en la transculturación, ¿no? Que habla Ángel Rama, también lo decíamos de ello en programas pasados, ¿no? Como poblaciones que han sido históricamente parte de un pueblo originario van perdiendo esa identidad, ¿no? Hablamos de esta creación del Estado-Nación mexicano, ¿no? La necesidad de unificar la lengua, de Sí. crear educación por Benito igual, Juárez, ¿no? la Sí. igualdad ante la ley, ¿no? Que de alguna forma esto crea el México profundo, ¿no? Esta igualdad. Y ahora vemos, ¿no? Cómo efectivamente tenemos mucha tradición oral y seguramente mucha tradición viene de pueblos originarios, pero no tenemos el conocimiento de ello, ¿no? Porque esta tradición oral se nos da en español, ¿no? ¿Cuántas historias no conocemos, dichos, refranes, ¿no? La luna, el sol, los eclipses, cuánta información no nos van pasando así las mamás, los abuelos, los familiares, y no tenemos el conocimiento, ¿no? Sabemos, o sea, tomamos el consejo o la idea o la aportación, pero no tenemos el conocimiento que eso es parte de la tradición oral, ¿no? Sí. De la literatura oral. No lo apreciamos en No lo todo lo apreciamos. que vale. Sí. Sí, y también cuando hablaban acerca de esto, de lo comunitario, también recordaba a Carlos Lenkersdorf con Filosofar en clave tojolabal. ¿No? Hace un estudio muy Qué interesante bonito. sobre los tojolabales y su lengua, ¿no? Decía justamente en otra sesión acerca de su lengua, ¿no? Que en Carlos Lenkersdorf está en las asambleas y escucha tic, tic, ¿no? En las frases. Dice, pues, ¿qué es esto, no? ¿Qué significa este tic? Cuando se mete a investigar y a conocer la lengua, se da cuenta que ese tic es un nosotros, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo comunitario sigue ahí, ¿no? Y lo vemos presente, y qué mejor ejemplo que en una cultura originaria, ¿no? Chiapaneca, mayense, como los tojolabales. Sí, realmente no se puede hablar de tradición oral sin pensar en una comunidad. Sí. No se puede. De hecho, una comunidad es, en un proceso inconsciente, por supuesto, la que elige sus valores, sus conocimientos, sus historias que deben ser guardadas en la memoria. A mí me pasó una cosa muy curiosa en Santiago Nuyó, en la Mixteca, en la Sierra Mixteca, porque yo inicié, como ya leyó a Amalia, una investigación ahí y en Guajopan de León que tenía que ver con la leyenda del indio de Nuyó. Y se llama así Indio de Nuyó porque la historia dice que él se llamaba a sí mismo. ¿Cómo te llamas? Indio de Nuyó. Okay. Que él se llamaba así. Entonces, a mí me juraron y me superjuraron que el pueblo era bilingüe y que yo no iba a tener problemas para hacer las entrevistas, lo cual no fue así. Hay mucha gente que no hablaba español, pero además había otro problema. Me acuerdo que nos acercamos a un señor grande campesino y que le dijimos, oiga, ¿nos permite grabarlo? Sí, es que queremos conocer la historia del indio de Nuyó. Y él nos dijo, no, la historia del indio de Nuyó no se puede contar en español, se debe contar en mixteco. Y ahí les va. Bueno, yo para esas fechas yo ya tenía justamente Carlos España, que se hace llamar Calu Tachisabi como poeta, ya lo tenía él ahí de inseparable traductor, ¿no? Sí. Que él no era del pueblo, pero sí de un poquito más allá y manejaba la variante dialectal, porque eso fue otra cosa. Mi primer traductor no manejaba la variante dialectal, él era de la costa y no manejaba la variante dialectal. Entonces, era una historia tan importante para el pueblo
no quiero decir sagrada, se me hace demasiado, pero que sí les ayudaba a darles, como dices, identidad. Y era una leyenda nueva, no era mítica, o sea, era una leyenda que surgió en la época de la independencia, más o menos cercana, ¿no?, a nuestro tiempo. Y como era tan importante, no podían contarla en otra lengua. Y eso a mí me maravilló. No se puede contar en otra lengua. Ajá. Es un problema por los demás mexicanos, ¿no?, que quisiéramos escuchar la historia. Pero es darle una dignidad a su relato que a mí me impresionó. Y creo que de eso ya también habíamos hablado en otros programas, ¿no? La importancia de la lengua, ¿no? Justamente esta ramificación que tiene la lengua, ¿no? En este sentido, tú hablas de variantes dialectales, ¿no? O bueno, conocemos que hay variantes dialectales. Y que justamente al no conocerlas, ¿no? No tener ese acercamiento, digo, es muy complejo, ¿no? Acercarse a cada una, ¿no? Hasta donde recuerdo, aquí en la Ciudad de México hay registro de 68, 69 lenguas indígenas. Si estaba mal el dato, pues por ahí, corríjanme. Pero conocer las variantes y justamente, como tú dices, hacer una reivindicación, ¿no?, de su propia identidad, respetando su propia lengua, yo creo que es algo sumamente importante y que creo que podríamos retomarlo también, bueno, no sé, hablo tal vez ya de lo propio, justamente porque en la comunidad en la que habito, pues ya los niños no de ahora ya no hablan del triqui, lo entienden, ¿no? Pero muy pocos llegan a ocuparlo para comunicarse con sus madres, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que sería interesante que como comunidad retomáramos ese valor identitario, ¿no? Para reflexionar sobre la propia lengua, porque creo que quienes hablan, ¿no?, esa otra lengua, pues han sufrido muchas batallas, ¿no? Justamente porque se les excluye, porque no hablan el español, se les ha dicho, es que no estás en tu pueblo, ¿no? Tienes que aprender que estás en otro lugar, ¿no? En otra geografía, pero podríamos reivindicar desde ahí, ¿no? Y hacer una lucha interna, ¿no? Justamente para no olvidar, ¿no?, que la lengua, más allá de comunicar, también une, ¿no? Une y ayuda a resistir, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso es lo que pienso, ¿no? Ahorita que mencionas esta experiencia que tuviste allá en la Mixteca. Sí, justo, ¿no? Y también esto que decíamos acerca de la lengua. Usábamos de ejemplo a Frantz Fanon en la sesión pasada, decíamos, ¿no? Como Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra, bueno, es Sartre el que lo escribe, me parece, el prólogo, ¿no? El prólogo, que dice, ¿no? Antes había 1.500 millones de habitantes, ¿no? No, de indígenas. No, de indígenas, ¿no? Y solo 500,000 habitantes que no lo eran. ¿no? Los primeros tomaban la palabra prestada y los segundos la poseían, ¿no? Es decir, como históricamente la lengua, ¿no? Si pensamos en la colonización, en la colonialidad, la lengua es una de las partes de dominio fundamentales, ¿no? Sí. Aparte de los cuerpos, de la política, de la economía, en la lengua es una de las partes fundamentales. Decía yo hace rato, ¿no? Esta unificación del Estado-Nación, esta igualdad ante la ley que ahora dice a partir del siglo XIX, ¿no? Tenemos que hablar español, es un país que habla español, ¿no? Y que fue Benito Juárez, justo un indígena, el que... Sí, justo lo abordábamos eso, ¿no? Como con Benito Juárez, ¿no? Lo decíamos la sesión pasada, ¿no? Que pareciera que este problema de alteridad, del no reconocimiento de los otros, pudo haber solucionado en esta etapa, pero que vimos que las leyes de reforma nos orillaron hacia otro lado, ¿no? Tomaron la nación se fue hacia otro rumbo, que es lo que conocemos en lo que sucede en el siglo pasado, ¿no? La historia muy oscura de México. Era con buena intención, pero no terminó así. Igual, yo
dudo cuando alguien le reclama al gobierno de que por culpa de ellos están perdiendo nuestras tradiciones. Yo tendría mucho cuidado por lo que pasó, por ejemplo, con la Guelaguetza. Sí. Había una leyenda muy importante en el centro de Oaxaca, que era la leyenda de la princesa Donají. Se contaba la leyenda de la princesa Donají, la gente se la sabía, y que además era muy importante históricamente por los enfrentamientos que tenían con los mixtecos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que entre otras cosas que se hizo cuando se hizo oficial la Guelaguetza, fue que se perdió la leyenda de Donají, porque se transmite, se monta en teatro. Entonces la gente se aprende como que la versión del teatro y dice, no, pues esta es la historia original de Donají, y se pierde la leyenda. Entonces yo creo que más nos vale tener cierta distancia, tener cuidado, porque al momento de que se lexicaliza una leyenda, un canto, un mito, no sé, se termina. Hay otra cosa que quería decir de los cuentos que se me olvidó hace rato. De hecho, los cuentos se conocen como historias mentirosas, porque los pueblos tienen muy clarito que lo que llamamos leyendas y mitos son parte de su historia y los cuentos son de ficción. Ah, mira, eso no lo sabía. Perdón por cambiar abruptamente, pero me acordé de eso. ¿Alguna otra cosa, Gris? Y bueno, decía que Benito Juárez lo hizo con buena intención, tal vez con buena intención se apoyó la Guelaguetza, tal vez con buena intención, ¿no? Y está muy difícil el tema, porque sí que necesitábamos el país en ese momento unificarnos ante las potencias extranjeras que nos quitaron la mitad del territorio, de los franceses que vinieron a querer poner su gobierno. Son cosas muy complejas que en su momento no vio el propio Benito Juárez, ¿no? Sí, claro, se intentó resolver la urgencia inmediata, ¿no? Justamente hablar de la unificación y decir, bueno, si todos estamos homologados de esta manera, podemos funcionar, ¿no? Justamente con esta intención de protección, pero pues al final terminó resultando otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que él no pensaba, o quién sabe, no lo sé, no creo que fuera a terminar en discriminar las lenguas originarias, ¿no? Sí, justamente, y como hace rato decía, ¿no? Pareciera contradictorio, ¿no? Que una persona indígena, ¿no? Estuviera representando al país y de pronto homologar y de pronto que no saliera tan bien, pues sí es como a ver qué está pasando, ¿no? Pero es una buena recomendación la que haces, Grisel, tener cuidado, ¿no? Al decir que por ellos, ¿no? Se ha perdido la tradición. De que ellos se metan a querer organizarnos. Sí. ¿No? En Mystic también, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la celebración de Día de Muertos parece que ya es una vendimia. Sí, justo hiciste que recordar ahorita que mencionaste la Guelaguetza, justo en esta nueva, bueno, el que acaba de pasar, recuerdo que una compañera indígena hizo mención, ¿no? De que parecía que solamente los extranjeros venían a curiosear, ¿no? Como todo lo que las comunidades indígenas estaban aportando, pero que esa aportación no era de un momento a otro, ¿no? Sino que era más bien ya una propia historia de vida, ¿no? Que estaba ya arraigada y que de pronto se viera como este objeto, ¿no? Ay, los indígenas, ¿no? Ay, su forma de vestir, lo que comen, ¿no? Incluso recordé en algún momento, ahí en la comunidad en la que vivimos, un miembro de nuestra familia, pues llegaron externos, ¿no? A la comunidad y
cuando llegan los externos, ellos comentan, ay, es que se pusieron los huipiles por nosotros. Y entonces la compañera les contesta, ¿no? Pues es que esta es nuestra vestimenta cotidiana, no es que nos pongamos el huipil por ustedes. Ajá, sí, justamente, ¿no? Esta idea folclorizada que se tiene de las culturas indígenas y que justamente se ha convertido, pues todo se ha capitalizado, ¿no? Ya no es con la intención, o bueno, no puedo generalizar, ¿no? Pero pareciera que solamente está la intención de querer adquirir, ¿no? O de ofrecer, ¿no? Para que conozcas, pero realmente no estás en las profundidades, ¿no? En ese México profundo que ya mencionaba Daniel hace rato. Y bueno, tú dijiste una palabra mágica, resistencia. Hablamos que incluso aquí en la Ciudad de México hay parteras que resisten. Y no es la partera del pueblo a la que le pagan con una gallina. Entendemos que es gente pues más culta, digamos, más preparada, pero que están resistiendo ante el embate de una medicina que es muy agresiva hacia las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso yo mencionaba la palabra amor, porque esa es la que nos va a cohesionar como comunidad. Ustedes, ¿no? Que viven en una comunidad que está resistiendo los embates de la ciudad, pero que no quieren separarse, ¿no? Que quieren seguir con su cultura, conservar la cultura. Es complicado, ¿no? Porque de pronto cuando ves a la comunidad urbanizada, se entran en un proceso de contradicción, ¿no? O sea, de pronto es como sí querer conservar, pero al mismo tiempo es como no estoy rechazando esto, ¿no? Ya en algún momento lo vivimos también, ¿no? En alguna reunión que se tuvo, los mismos compañeros decían, es que no estamos en el pueblo, ¿no? Es que esas tradiciones ya no van en la ciudad, ¿no? Pero de pronto es como, bueno, entonces, ¿de dónde te vas a sostener, no? Pareciera que este asunto de la identidad está endeble, ¿no? Como que de pronto sí entras y de pronto no, porque estás en una geografía distinta de donde vienes, ¿no? De donde naciste. Y entonces ahí entran en choque, ¿no? Es algo, es una cosa muy, muy compleja en realidad. Sí, fíjense ustedes, si no me equivoco, hay comunidades, hay culturas que están reunidas por el lugar donde viven y por su idioma y bueno, por sus costumbres. Pero hay otras comunidades que no están juntas. No. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Los triquis que están en la Ciudad de México, en Estados Unidos, trabajando y obviamente en territorio triqui, que están separados, ¿no? Sí. Los judíos, por ejemplo, que están en todas partes del mundo, pero son una comunidad curioso, que defienden su cultura, ¿no? No estoy hablando de los asesinos que en Israel están matando ahorita a los palestinos. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de una comunidad que tiene lazos de religión, de raza, ¿no? De cultura, de tradiciones, que a pesar de que están separados y regados por todas partes del mundo, y deberían seguir así, yo creo, no estoy a favor del sionismo, no. Pero que luchan y resisten por mantener una cultura. Sí, ¿no? Claro. Se me vino esos dos ejemplos, los triquis y los judíos, que no están juntos. Sí, exactamente. Daniel, ¿querías decir algo? Y vaya historias, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en el caso de los triquis, hay un estudio interesante que se llama Tinuhei, que significa hermano. Es un libro, un estudio que hace Agustín García Alcaraz, ¿no? Sobre los triquis, su historia, todo, ¿no? El caso particular de los triquis es interesante porque él dice, ¿no? Los triquis sufrieron doble dominación, ¿no? Por un lado, los aztecas tenían dominados a los mixtecos, ¿no? Sí. Y a su vez los mixtecos tenían dominados a los triquis, ¿no? Entonces los triquis, ¿qué hacen? Si bien estamos en la Mixteca, pero nos vamos como hacia las montañas. Sí.
¿no? Y creamos como una cónclave ahí en la Mixteca. De resistencia, Ajá, de ¿no? resistencia. Y si lo trasladamos a la historia, vemos que es una resistencia que ha estado y está presente, ¿no? Y tiene que ver con la misma historia del pueblo. Si pensamos en los judíos, también la historia, ¿no? Cuántas expulsiones han sufrido de muchos lados también los judíos, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Por qué hay rasgos que prevalecen en unos y otros, no? No sé si la respuesta sea la colonización, pero creo que tiene mucho que ver con la forma en que son dominadas las culturas originarias en esta zona del planeta, ¿no? Sí, pero fíjate, pasa una cosa curiosa. Los romanos, pues, fueron los que expulsaron a los judíos Sí. de su lugar, ¿no? Y pero con los romanos me pasa una cosa muy curiosa. Los romanos no llegaron como los españoles a destruir culturas. De hecho, les gustó tanto la cultura griega que la asimilaron para sí mismos, ¿no? A los judíos, pues que yo sepa, no los obligaron a cambiar de idioma ni de religión, no los obligaron. Sí, claro. El caso de América es particular. Sí. Y sí, claro, hay ciertas características similares con cualquier pueblo que haya sido expulsado, ¿no? En efecto, ha habido, siempre nos hemos organizado sin saberlo por imperios, ¿no? Es terrible. Y justito ahorita nos está tocando un cambio de imperio. Sí. Que no sabemos, bueno, yo no sé, no soy socióloga, no sé para dónde va, pero ahorita nos está tocando un cambio de imperio. Así como lo tuvo como lo tuvieron los aztecas, ¿no? Como tú bien dijiste. Ahora, regresando un poco al tema sobre la literatura oral, ¿no? Es que justo reflexionaba con todo esto, ¿no? Decía yo hace rato que en un texto de Ángel Ramas, la transculturación en América Latina, me parece que se llama, ¿no? Esta idea que dice él, ¿no? Le llama transculturación porque es como si sacáramos una planta y la pusiéramos en otra maceta, ¿no? Como si solo trasplantáramos a esa planta, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahora, pues toda la riqueza cultural que había acá se traspasa a esta nueva maceta y entonces tal vez pierde un poco de los nutrientes que la hacían ser hermosa, ¿no? Pienso, a partir de eso, cómo ahora la literatura oral o la literatura en los pueblos originarios ahora ya usa las herramientas de la lengua, bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, algunos códices que conocemos que sobreviven, ¿no? Prehispánicos son por la escritura en español, ¿no? Porque si bien la colonización hizo todo esto, también logró rescatar algunos textos, ¿no? Pero ahora, pues los pueblos están y escriben y la escritura está aquí, ¿no? Y están ahí resistiendo, sí, con la herramienta de la escritura, ya no necesariamente oral, pero ahí están, ¿no? Y están plasmando y estamos viendo que existe la literatura, no solo oral, sino también escrita en los pueblos originarios. Eso me parece que es importantísimo porque la literatura en los pueblos originarios no es cualquier literatura, diría yo, no es una literatura que explica el mundo, que explica la existencia, que explica de dónde somos, que explica la relación de nosotros con la naturaleza, no es una reflexión más profunda o más bien profunda al estilo propio, ¿no? Porque ahí estamos, ¿no? Y la relación con la naturaleza y la forma en que se explica la existencia es esa, ¿no? Y ahí está plasmado ahora en la escritura. Y eso es valiosísimo para, si bien decimos, ¿no? Hay mucha literatura oral que se perdió, mucha tradición oral perdida, pues ahora tenemos mucha tradición escrita que es necesario rescatar, ¿no? Y que es necesario leer y que es necesario impulsar. Bueno, más bien lo que se perdió además fue lo escrito, ¿no? Recuerdan que los españoles quemaron y quemaron códices. Entonces, la oralidad no es que se haya perdido, pero sí se transformó. Sí. Yo sigo insistiendo en que sigue siendo
original y maravillosa porque se hace día con día. De hecho, la literatura de tradición oral, una de sus características es que cada vez que alguien de nosotros enunciamos un texto oral, una leyenda, un chiste, una canción, una copla, la volvemos a crear. Todos somos, todo el pueblo es creador de su tradición oral y sobre todo de la literatura. En ese sentido no se ha perdido. Por otro lado, a mí me recuerda mucho, para variar también doy clases, justamente así me involucré en la oralidad, estudiando la literatura española de la Edad Media, porque todos los primeros autores, todos tomaban su tradición oral para escribir, todos, Berceo, se me fue, no es el conde Lucanor, es don Juan Manuel, el arcipreste de Ita, quien escribió el Cid, quienes escribieron las épicas, ¿no? Tomaron su tradición oral y ahorita los poetas están tomando su tradición oral para escribir sus poemas, ¿no? Tenemos a poetas ya muy consagrados, muy consolidados, Calu Tachizabi, Irma Pineda, Natalia Toledo, ¿no? Hay otros que están empezando, que te decía que yo sobre todo persigo a los mixtecos, que ya ves que tengo en prensa un libro sobre poesía mixteca, escrita por supuesto, y una de sus principales fuentes es la oralidad. Se ve en Ofelia Pineda, en fin, en muchos escritores, los mayas también, o las mayas, tienen las mujeres poetas mayas, están muy gruesas, tienen mucho que decir, están escribiendo mucho, en fin, en efecto, eso por un lado como que es medio normal, pero por otro, otra vez la palabra resistencia, ¿no? Por otro lado, los poetas que escriben en lenguas originarias resisten y tratan de conservar su cultura en lo escrito, ¿no? También está Juventino Gutiérrez, que es Ayug. En fin, esto ha sido como una oleada, ¿no? de reconocimiento a la escritura de estos poetas que son a los que yo conozco, de estos poetas, pero también hay otros que, como mencionaste tú, están ya filosofando, tratando de entender su propia cultura. Sí, y creo que, bueno, ya para ir concluyendo, quiero retomar esto que dices, ¿no? Como toda esta ola, ¿no? De escritores y escritoras, ¿no? En lenguas originarias y que justamente creo que le dan este énfasis al título de nuestro programa, ¿no? Letras de Nuestra América, ¿no? Hacer saber que Letras de Nuestra América, pues tiene que ver con esto, ¿no? Justamente el reconocimiento de todas estas mujeres, estos hombres que se han dedicado a esta reivindicación de su propia lengua, ¿no? De la literatura oral, ¿no? De su propia historia y que está trasladada ahora en este dispositivo que es la escritura, que es el libro, ¿no? Y otros formatos más actuales, ¿no? Y que justamente es ahí, ¿no? Yo creo que ahí se pone el acento, ¿no? Y la importancia del nombre de nuestro programa, ¿no? Letras de Nuestra América, ¿no? Porque como bien lo decíamos, ¿no? El hecho de mirar hacia la historia, ¿no? de Latinoamérica es totalmente particular, ¿no? Fuimos fuimos condenados, fuimos destituidos, ¿no? Toda nuestra historia fue destruida, ¿no? Y intentamos rescatar todos esos vestigios, ¿no? Que quedan y que es posible resignificar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la reflexión, ¿no? A la que me llevas justamente, ¿no? Sí, también, ¿no? Para ir cerrando, a mí me parece interesante esto porque, como decíamos, ¿no? Mucho de lo que conocemos de la cultura prehispánica está plasmado en textos de Fray Bartolomé de las Casas, en códices, ¿no? O en crónicas de los españoles. Y como
decía León Portilla, ¿no? Es la visión, hay que hacer la visión de los vencidos. Yo decía, no, hay que hacer nuestra propia historia, ¿no? Hay que escribir nuestra propia historia. Me parece que con cada texto, cada publicación que hay en lengua originaria, pues ahí estamos plasmando nuestra historia, ¿no? Es parte, es una pequeña aportación. Seguir reproduciendo los cantos, los refranes, los trabalenguas, los chistes, es parte de la resistencia de la tradición oral también. Entonces, pues pareciera que o no la tomamos en cuenta, pero ahí está presente, ¿no? No le ponemos nombre a cada que hablamos, cada que explicamos algo, pero el fenómeno ahí está presente, ¿no? Y eso es importantísimo porque pues la oralidad y la literatura en lengua originaria, pues ahí está presente y sigue resistiendo. Sí, y yo invitaría a todos quienes conozcan a un viejito, a una viejita, a nuestros abuelos, a nuestros padres, que sepan estas historias, sobre todo los que ya no están en sus comunidades, que los graben, que lo recojan. Mercedes Zavala, una increíble recolectora de tradición oral, me diría, no digas rescatar, di recoger, pero estamos rescatando cosas que también tristemente tienden a desaparecer en las ciudades. Entonces sí, que lo hagan y bueno, pues muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por haber leído esos 2 poemas de mi autoría al principio. Estoy muy honrada de haber platicado con ustedes. No, muchas gracias a ti, Grisel. Y bueno, creo que ya no hay libros, pero ese es el último libro que sacó Grisel, Contigo me voy, mi santa, editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Creo que ya no hay, pero si en algún momento pueden adquirirlo, pedirlo prestado, está buenísimo. Y pues nada, agradecemos que nos hayas acompañado y que nos hayas retroalimentado muchísimo, Grisel. Bueno, ya se acabó el tiraje, pero pueden comprarlo como libro electrónico. Genial. Y presionar para que se haga la segunda edición. Sí, por favor. Pues nada, Grisel, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.